Grabando. Ok, entonces ahora sí. Vamos entonces a compartir. Decía que ustedes como zoólogos se van a encontrar a veces con animales extraños que no se sabe qué son. Entonces, Barnes en este texto dice, en 1983 se descubrió un acuario europeo de agua marina, un diminuto organismo pluricelular con rasgos de animal que se denominó Trichoplax adherens. Adherens porque estaba pegado a la pared del acuario, ¿no? Y dice, desde entonces se ha citado en varias partes del mundo y cultivado en numerosas ocasiones. Su cuerpo aplanado de 2 o 3 milímetros de diámetro está formado por dos capas externas de células epiteliales monociliadas que carecen de lámina basal. Entre ellas, miren el animalito. Aquí vemos el animal en la parte A, parece una amiba, pero no es una amiba, es un animal pluricelular. La amiba es un animal unicelular. Vemos que tiene la parte dorsal una especie de epitelio. Una especie de epitelio, tiene cilios, tiene un fibrocito con sus mitocondrias, el aparato de Golgi, una vacuola digestiva. Luego tiene en la parte basal un grupo de células con sus componentes normales de una célula metazoaria, una eucariota, con sus núcleos, y una capa ventral con unas proyecciones, ¿no? Es un animal que tiene básicamente 3 capas de tejido, la capa superior, la capa intermedia y la capa ventral. Es decir, y no tiene pared celular, sino es una planta, es un animalito muy pequeño, y bueno, sigamos leyendo. Dice, entre ellas se encuentra una capa interna de células estrelladas, contráctiles y sueltas que constituye una forma de tejido conjuntivo. Los tejidos están formados por solo 4 tipos de células somáticas. Las márgenes del cuerpo son irregulares y cambian de forma constantemente como una amiba. El animal se desplaza sobre el sustrato por medio de cilios, que son más numerosos en su superficie ventral, y se alimenta de protozoarios y detritus que dirige extracelularmente. Extracelularmente significa que las células lanzan las vacuolas digestivas fuera, de alguna manera ingresa los protozoarios o lo que se o los material orgánico en el sedimento, entra al animal, el animal libera las vacuolas y luego absorbe los minerales, los carbohidratos como la glucosa o los aminoácidos, los ácidos grasos, los absorbe. Trichoplax se reproduce sexualmente por división y gemación. Se han observado óvulos en la capa, aquí vemos un óvulo, una esfera, en la capa interna, pero estos pueden haberse formado del epitelio ventral. El contenido de ADN de cada célula es menor que en cualquier otro animal. El filo de Placozoa se ha creado para Trichoplax, que como las esponjas probablemente surgió como una rama primitiva del reino animal. Trichoplax es sin duda el metazoario conocido más simple y puede representar al más primitivo. El cuerpo asimétrico aplanado no coincide con la simetría radial postulada para los metazoarios más primitivos y esta condición puede ser secundaria, no primaria. Entonces, nos vamos a encontrar comúnmente con organismos extraños a los cuales va a ser un problema localizar en algunos de los filas que hemos estudiado y que algunos son tan poco abundantes que no vamos a estudiar en este curso, pero el hecho de que tengan el libro les permite pues tratar de identificar dónde colocar a estos organismos. Sin embargo, cuando veamos los artrópodos, vamos a encontrarnos que hay una cantidad de organismos fósiles que tampoco pueden ser colocados en ningún fila, porque son filas que existieron y ya no existen. Pero pueden ser artrópodos, ¿no? O sea, pertenecían al filo artrópoda, pero a ninguna de las clases que actualmente existen disponibles, ¿no? Entonces, bueno, esto les da una idea de organismos que son pluricelulares, pero la constitución de tejidos es muy elemental, por decir que no existe, porque esta misma distribución de células la podemos encontrar entonces en una esponja, como vamos a ver, como vimos en la clase pasada.
Tengo dos mensajes en el chat. Uno dice Violeta Boni presente y Herrera Irving. Vamos a confirmar. Boni presente y Herrera Irving presente también. Perfecto, gracias por avisar Irving y Violeta. Entonces Gracias a usted, biólogo, por la asistencia. Vamos a, entonces, animales multicelulares, que fue lo que vimos en la clase pasada. Vamos a hacer un repaso rápido y para darnos tiempo a continuar con los nidarias, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo más grande. Bien, entonces decíamos, los animales son multicelulares, los animales que son más allá de los protozoarios son multicelulares, carecen de pared celular, obtienen su energía consumiendo otros organismos. Sin embargo, sabemos que los corales que vamos a estudiar al final de esta clase, y seguramente la clase que viene, la clase del lunes, los corales obtienen su energía mediante su simbiosis, una asociación mutualística con protozoarios flagelados fotosintetizadores. Eso mismo lo vamos a ver con otros organismos. Ya lo vimos con los protozoarios, como los heliozoarios podían asociarse con otros protozoarios, particularmente los flagelados fotosintetizadores, que les permitían adquirir materia orgánica producto de la simbiosis sin tener que consumir otros organismos como la mayoría de los animales. Por lo general se reproducen sexualmente, aunque las especies animales presentan una enorme diversidad de estilos de reproducción, la mayoría son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual. Algunos pueden reproducirse asexualmente, pero no asexualmente, no es el caso, porque ellos no tienen división, no forman émulas, pero sí tienen partenogénesis, es decir, se reproducen producen huevos, pero huevos no embrionados, huevos no producto de la fecundación de un espermatozoide, sino que tiene la hembra, produce huevos que se van a reproducir y formar otros organismos sin necesidad de que haya un macho de por medio. Lo vamos a ver en el caso de las artemias salinas y de los artrópodos. Los animales tienen movilidad, pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida, incluso las esponjas son relativamente estacionarias, tienen una etapa larvaria que vamos a ver hoy. La mayoría de los animales pueden responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos. Una de las primeras innovaciones importantes de la evolución de los animales fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de células similares integradas por una unidad funcional. Por ejemplo, el músculo, en la actualidad casi todos los animales de los 27 filas reconocidos hasta ahora tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos animales que han conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas y los placozoa, que lo acabamos de ver. En estas células individuales pueden tener funciones especializadas, pero actúan de manera más o menos independiente y no están organizadas en tejidos verdaderos. Las esponjas y los placozoos. Esta peculiar característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todos los demás filos de los animales ocurrió en una etapa muy temprana en la historia de los animales. Un antiguo ancestro común sin tejido dio origen tanto a las esponjas como a los animales que tienen tejidos. Aquí veíamos lo que es simetría. Se supone que los animales más primitivos tenían simetría radial, a diferencia de los animales más evolucionados, como este insecto, esta mariquita, que tiene simetría bilateral. La bilateral significa que la imagen especular la tengo en un solo plano, mientras que cuando tengo simetría radial, yo consigo imágenes especulares en cualquier sitio que corte el animal. Vemos las esponjas con sus bonitas formas, algunas pues son incrustantes, la mayoría son incrustantes, algunas forman tubos, como esta que vemos acá, otras forman unas copas, como unos vasos muy grandes, algunas son realmente una belleza impresionante. Vemos que las esponjas tienen células que componen la estructura de una esponja, son las células ameboides, que los amebocitos le dan origen a cualquier tipo de célula. Lo veíamos en el placozoo, que también tiene unas células estrelladas.
Es decir, las células ameboide de las esponjas tienen totipotencialidad. Eso significa que le puede dar origen a cualquier tipo de célula. También lo veíamos en las esponjas, en las células derivadas del cordón umbilical de los fetos, de los fetos humanos, que las células madre pueden ser usadas para formar otro tipo de tejidos y esperamos que en un futuro pacientes que tengan dificultades de riñón, de páncreas, podamos atenderlos con células madre, de tal manera que pudieran regenerar un riñón, regenerar un páncreas o la pérdida funcional del páncreas o del riñón sean sustituidas con células madre que se les inserta y parte del tejido se reconstituye. Eso sería pues una solución maravillosa, ¿no? Pero bueno, en eso apunta la medicina y ojalá que tengamos más éxito, ¿no? Vemos que otras células que existen son las células epiteliales que forman la cubierta de las esponjas, los poros que están rodeados de los porocitos. Vemos que hay un porocito por donde entra el agua de la esponja, las espículas que son sintetizadas por las células ameboides y le dan estructura rígida a la esponja, las células de collar que son los coanocitos que son las que provocan el movimiento del agua dentro de la esponja. Vemos que el flujo de agua entra por los poros y sale por el ósculo. En ese proceso, el coanocito tiene un collar que ayuda a filtrar las pequeñas partículas que van, sobre todo bacterias y materia orgánica en suspensión, que forman parte de la alimentación de las esponjas. Veíamos que tenían un atrio, que las esponjas tienen tres tipos de estructura. Asconoides son las más primitivas, son de esponjas de muy pequeño tamaño porque el flujo de agua es muy pequeño. Fíjense que los coanocitos están solamente en la parte interna del atrio, ¿no? En el caso de los ciconoides, la pared se convulsiona y provoca una contracción, de tal manera que los espacios por los cuales circula el agua son menores y la velocidad de la corriente es en consecuencia mayor. Estas esponjas ciconoides son más eficientes y finalmente las esponjas leuconoides, que son las más complejas, tienen pequeños canales por los cuales circula el agua en mayor velocidad y eso significa que entonces el flujo es mayor y la esponja puede tener acceso a mayor cantidad de comida. Entonces, los canales internos de las leuconoides son mucho más complejos y más pequeños. Y las esponjas pueden alcanzar tamaños mayores de 1 metro, ¿no? Aquí vemos cómo el flujo difiere en las distintas esponjas. Vemos en las esponjas incrustantes cómo el flujo ingresa por los numerosos poros que tiene la esponja y salen por los ósculos que están todos localizados en la misma dirección. Aquí vemos la esponja arriba a la derecha, cómo entra por los poros y sale por el atrio principal. Aquí también la esponja en forma de vaso entra por los poros y sale por el ósculo muy grande que está en la parte superior. La esponja leuconoide, que la vemos aquí al centro, pues es una de las más eficientes en cuanto a captación de agua y filtrado. Vemos aquí cómo los porocitos en una esponja leuconoide o ciconoide, ellos están orientados hacia el apopilo. O sea, vemos el porocito es este que está aquí, a la palabra coanocito. Ellos baten el flagelo, el agua entra por el borde del collar y las partículas que ahí quedan son desplazadas hacia el interior del coanocito. Aquí vemos un óvulo. Vamos a ver que en la parte de reproducción sexual el óvulo permanece pegado a los coanocitos y son los coanocitos los encargados de capturar los espermatozoides. El espermatozoide ingresa al coanocito y se forma una vacuola. La vacuola sale, luego es expulsada y fecunda el óvulo. El óvulo se va a desarrollar como una pequeña esponja hasta que finalmente es ingresado
al atrio y es expulsado esa pequeña esponja. Entonces las esponjas son sésiles, sí, pero la larva que se forma con el cigoto puede desplazarse con las corrientes y ocupar pues, nuevos ambientes. Aquí veíamos como distintos tipos de espículas, este es un carácter taxonómico. Para identificar las esponjas, uno puede tomar un trocito de esponja con una pinza, la coloca sobre un portaobjeto, le coloca lejía, ustedes lo llaman, lo que se usa para lavar la ropa, el hipoclorito de sodio al 4%. ¿Cómo se llama aquí en Ecuador? Cloro, profesor, no. El cloro, exactamente, el cloro. Es que lejía en Venezuela es el hipoclorito al 4%, para ustedes la lejía es el hidróxido de sodio, que es el que se usa para destapar cañerías. Bien, entonces uno toma un trocito de esponja, una gotita de cloro, se lo pone al trocito de esponja y la materia orgánica se va a descomponer. Va a empezar como empieza a burbujear hasta que se descompone toda la materia orgánica y quedan las espículas disponibles para ser identificadas bajo el microscopio. Igualmente se puede hacer con los equinodermos, con los holoturios, por ejemplo, que también uno puede tomar un trocito de un holoturio, pepino de mar, y le pone cloro y igual se descompone la materia orgánica y podemos identificar por las espículas que tienen los pepinos de mar. Vemos aquí cómo 3 amebocitos empiezan a constituir una espícula y vemos cómo ellos mismos se reproducen y van constituyendo, pues, a medida que va creciendo la espícula, a medida que ellos van sintetizando, fijando los minerales que forman la espícula. Aquí vimos el proceso de alimentación. Las partículas muy grandes no pasan por el poro, son expulsadas. Las partículas más finas pueden ser orgánicas o inorgánicas. La capacidad del amebocito de captar, o los arqueocitos, es lo mismo, captar material no parece ser muy fina, porque fíjense que capta tanto material orgánico como inorgánico. Solo que el orgánico es luego digerido y el inorgánico es expulsado sin digestión. Aquí vemos cómo las partículas muy finas, dice de una micra, como las bacterias, son captadas por el collar del coanocito y luego pasadas al arqueocito. El arqueocito es el que hace la digestión, el amebocito va a recibir las sustancias nutritivas del medio que rodea el medio de las células internas de la esponja, porque en la digestión, luego que se hace la digestión, los monosacáridos, los aminoácidos y los ácidos grasos van a quedar disponibles en el medio ambiente de la esponja para que todas las células puedan nutrirse. Aquí vemos una imagen un poco más clara del amebocito, del coanocito. Vemos las microbiosidades, el núcleo, el flagelo y seguramente tenemos un grupo de mitocondrias cercanas, como ya vimos también en los protozoarios, que las mitocondrias están cerca de los flagelos porque es el sitio donde se está usando la energía. Aquí vemos, bueno, es lo mismo una foto de un coanocito y el amebocito pegado recibiendo las vacuolas digestivas del coanocito. Aquí vemos la reproducción. No es tan común la reproducción asexual. Ellas pueden producir gémulas, ¿no? Y las gémulas se desprenden eventualmente. Ya lo habíamos visto en esta imagen. Aquí vemos cómo las gémulas se están produciendo a los lados de la esponja. Estas gémulas eventualmente pueden caer al suelo y constituir una nueva esponja. Pero por lo general, las esponjas se van a reproducir por reproducción sexual. En la mayoría de las esponjas son hermafroditas, no sincrónicas, es decir, en un momento son machos y en otro momento son hembras, y la fecundación y el desarrollo es interno. A la derecha vemos cómo una esponja está liberando los espermatozoides y esos espermatozoides ya vimos cómo son captados por los coanocitos y pasados al óvulo para que ocurra la fecundación. Aquí abajo vemos larvas de la esponja y desarrollo postlarvario. En la A, que es la imagen de la izquierda, vemos una microfotografía electrónica de barrido de una larva parenquimática de Heliclona
La barra tiene 50 micrómetros. La B dice sección de una larva parenquimula. C, una larva anfiblástica de la gastrulación de una larva anfiblástica después del asentamiento, si ella se fijó en el sustrato y empieza a crecer, y estado ragón poslarvario de una esponja del tipo ciconoide. Bueno, la clasificación de las esponjas, tenemos cuatro clases de esponjas. La clase calcárea, el filum porífera tiene clase calcárea, las espículas son de carbonato de calcio, son mono o diaxónicas, no hay esponjina. Es decir, las esponjas son básicamente más o menos rígidas. La esponjina es el material que usaríamos nosotros si nos fuéramos a bañar con una esponja, ¿no? Entonces, luego tenemos la clase hexactinélida. Hexacti significa 6. Son espículas de óxido de silicio, como si fuera arena, de 6 puntas, se llaman hexantinas. Están en aguas muy profundas y tienen una cubierta sincitial. ¿Qué significa sincitio? ¿Alguien lo sabe? Los hongos son sincitiales, nuestro corazón es sincitial. ¿Pero alguien sabe qué es un sincitio? Michael, ¿no tienes idea? No, profe, la verdad que no. Ok, pero corazón sí tiene, ¿verdad? Sí, eso sí. Bueno, un sincitio es un tejido formado por células que no tienen una división precisa. De tal manera que vamos a ver que un conjunto de células más o menos divididas, pero no una división precisa, y vamos a ver muchos núcleos. Entonces, el corazón funciona así, es una célula muscular, pero sincitial. En los hongos también tenemos hifas, que son como hilos, pero las hifas no están separadas por segmentos precisos, sino los segmentos están abiertos y las células están conectadas unas con otras. Entonces, igualmente vamos a tener en las hexactinélidas una cubierta sincitial, donde vamos a tener células epiteliales, pero no están perfectamente separadas unas de otras, sino que forman un tejido con muchos núcleos. Es un sincitio. La clase de hemospongia son esponjas leuconoides complejas, son constituyen el 90% de todas las esponjas. Tienen espículas de óxido de silicio y esponjina. La escleroespongia tienen la base de carbonato de calcio y espículas de óxido de silicio. Es una esponja rara, ¿no? La escleroespongia, ¿no? Esclero significa duro. Es posible que haya algunas de hemospongia que no tengan espículas. Y esas son las que se usan para bañarse, porque si uno se va a bañar con una esponja que tiene espículas, nos vamos a terminar todos rayados, ¿no? Entonces, y las esponjas que hoy usamos para bañarnos no son esponjas tales, sino que son hechas a base de poliuretano, que luego son cortadas en cubos y le dan color, ¿no? Pero la mayoría de las esponjas que hoy usamos para fregar los platos o para bañarnos no son realmente esponjas como si lo fueron durante muchos miles de años cuando la gente usaba las esponjas para bañarse, esponjas naturales, ¿no? Yo creo que en algunas farmacias todavía se pueden conseguir algunas de hemospongias que no tienen espículas. Bien, entonces, en resumen, las esponjas son animales acuáticos sésiles, en su mayor parte marinos y habitantes de fondos con sustrato duro. Hay esponjas de agua dulce. Se consideran primitivos por su ausencia de órganos, incluso de boca y tubo digestivo. Tienen distintos tipos de células, pero la diferenciación tisular, excepto para el tejido conjuntivo, no ha seguido el patrón que se observa en otros animales. No tienen neuronas ni células musculares verdaderas. Los cuerpos de las esponjas están organizados en torno a un sistema de canales acuíferos, una especialización relacionada con la vida sésil. La pequeña forma corporal asconoide parecida a una jarra en la que un esponcocele interior está recubierto por cuanocitos flagelados, es la forma primitiva de las esponjas.
La evolución de la forma leuconoide común en la que las células flageladas se encuentran distribuidas en el interior de un vasto número de cámaras diminutas ha permitido a las esponjas alcanzar mayores dimensiones corporales y gran diversidad de formas, pues cada parte nueva de la esponja trae consigo todas las unidades que se requieren para crear el flujo de agua extra necesario. La forma de crecimiento de las esponjas es, en parte, una respuesta adaptativa ante la disponibilidad de espacio, la inclinación del sustrato y la velocidad de la corriente. El soporte de las esponjas está provisto de un complejo tejido conjuntivo que contiene un esqueleto de fibras orgánicas de espongina o de espículas, calcáreas o silíceas, o bien de una combinación de fibras de espongina y espículas silíceas. La alimentación, el intercambio de gases y la eliminación de desechos depende del flujo de agua a través del cuerpo. La capacidad del collar de los coanocitos para filtrar diminutas partículas presentes en la corriente de agua ha sido probablemente un factor importante en la prolongada y exitosa historia de las esponjas, que ya tienen más de 500 millones de años presentes en la Tierra. Vienen del Cámbrico, ¿no? La mayoría de las esponjas son hermafroditas. Los espermatozoides salen de una esponja y entran en otra con las corrientes que fluyen a través de los canales de agua. Los óvulos presentes en el mesohilo son fecundados in situ. Después son liberados a través de los canales acuíferos o son incubados entre el progenitor hasta que se alcanza la fase larvaria. En casi todas las esponjas, la larva flagelada es una blástula que sufre una reorganización equivalente a la gastrulación después de haberse fijado al sustrato. Es probable que las esponjas sean una ramificación evolutiva temprana que no dio origen a ningún otro grupo animal. Bueno, ya vimos que Trichoplax adherens es el único miembro del filo Placozoa. Es un animal diminuto formado por dos capas epiteliales dorsal y una ventral que engloban células sueltas de tipo mesenquimático. Bien, esto es lo que respecta a los animales metazoarios más primitivos. Fíjense que cada célula parece comportarse individualmente. Así como vemos los coanos flagelados, aquí los coanocitos captan comida y curiosamente no la digieren, sino que se la pasan a células que están en la base, como los amebocitos. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre las esponjas antes de abandonar este grupo? Hay silencio. Bueno, permítanme un momentito. Oye, estamos grabando porque no veo que se esté grabando. Sí, sí está grabando. Ya. Ya vamos a abrir la siguiente diapositiva.
Dime si se ve, Michael. Sí, profe, sí, ahí se ve. Ok, vamos entonces a... vamos a ver dos grupos, dos filas. El grupo de los nidarios y el grupo de los ctenóforos. Vamos a ver que por primera vez aparece la boca, eh, pero no aparece ano, no hay ano. En el caso de los cnidarios y en el caso de los ctenóforos, vamos a ver que tienen los dos. Pero este ano, curiosamente, los ctenóforos no se supone que le dieron origen a otros grupos, pero tienen ano, es lo curioso, ¿no? Porque los platelmintos tampoco tienen ano y algunos platelmintos ni siquiera tienen boca. Entonces, los nidarios incluyen medusas, anémonas de mar, corales e hidrozoos. Como las esponjas, las aproximadamente 9.000 especies conocidas de nidarios están confinadas a ambientes acuosos, en su mayoría marinos. La mayoría de las especies son pequeñas y miden desde unos pocos milímetros hasta unos cuantos centímetros de diámetro, pero la medusa más grande puede tener hasta 2,4 metros y tentáculos de 50 metros de largo. Imagínense ustedes. Todos los nidarios son depredadores carnívoros, pero sabemos que la alimentación de algunos corales y algunas anémonas puede derivar de organismos simbiontes. En el caso de los corales, ellos se asocian con protozoarios flagelados, se llaman zooxantelas, y de ahí proviene entre el 60 y el 80% de la comida del coral. En el caso de las anémonas que viven en grandes profundidades, como las Galápagos, se asocian con bacterias de tipo arqueas, que le suministran el alimento directamente a la anémona le provee de CO2 y los minerales que requiere la arquea. El oxígeno tiene que venir del agua de la superficie. Eso ya lo habíamos visto, las fumarolas de las Islas Galápagos. Creo que no, ¿verdad? Michael, No, profe, creo que no. No. no, eso lo vamos a ver con los anélidos, pero créanme, los antozoarios, que son los corales y las anémonas, forman simbiontes, viven en simbiosis con varios organismos, no siempre, ¿no? No siempre, ellos son depredadores. Ustedes han visto los peces payaso, no lo quiero decir, pero Nemo es un pez payaso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la película de Nemo? ¿Cómo era que se llama la película, Michael? Descubren a Nemo, encuentren a Nemo. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, ok. Los peces payasos viven entre anémonas, entre los tentáculos de las anémonas, pero ellos no son atacados por la anémona, sino que la anémona los usa como si fueran señuelos y cuando alguien trata de comerse el pez payaso, queda atacado por los dardos que emite la anémona y la anémona pues se come a la presa que trató de comerse el pez payaso. Pero la baba que cubre el pez payaso no provoca que se disparen los nematocistos de estos animales, ¿no? Estos nematocistos algunos son terribles, ¿eh? Cuando me tocó trabajar en el delta del río Orinoco, yo veía las medusas flotando en el agua, yo veía que era una vejiga de nitrógeno, que era la de la Aurelia, que es una de las medusas más dolorosas que existen, y trataba de evitarlo, pero no se me ocurrió que los tentáculos de esta medusa se desprenden y quedan flotando en el agua, y la condenada me ensartó. O sea, claro, yo veía la medusa flotando en el agua, pero yo no sabía que los tentáculos se desprendían. Y me agarraron varios tentáculos que estaban desprendidos y nada, me ensartaron. El dolor es indescriptible, ¿no? Aquí vemos una medusa, vemos, tiene una estructura externa, unos tentáculos. Déjenme avisar a mi familia que los voy a llamar después de clase.
Entonces, vemos que hay tentáculos más gruesos, vemos la boca que está en el medio de estos tentáculos. Ellos capturan las presas, ellos pueden contraerse, la presa es atrapada y llevada a la boca, donde va a ocurrir la digestión, y luego que el animal termina de digerirlo o no digerido, lo expulsa por la boca. Por eso les decía que no hay ano. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos el coral, la Acropora palmata, parece una hoja de palma, el eutocoral, que son corales suaves. Este coral tiene carbonato de calcio, el Acropora palmata a la izquierda, el coral que ven al medio y el buzo arriba, vemos que es un coral suave. Son muy bonitos los colores de estos corales, pueden ser anaranjados, pueden ser verdes, pueden ser azules, rosados. A la derecha arriba vemos una hidra, es un animal muy chiquitito, pero muy agresivo, en donde tenemos cultivos de agua dulce, cultivos de especies de agua dulce, y por algunas causas caen hidras, oye, los juveniles que tenemos nos los matan con una facilidad impresionante. Por eso es que tenemos que tener filtrado para evitar que nos caigan hidrozoarios y nos vayan en las zonas, en las instalaciones acuícolas de agua dulce, y nos vayan a matar a las larvas, ¿no? Abajo vemos una pluma de mar, Tylosarcus. Ella, ven, hay una parte engrosada, como una especie de pie. Ella vive dentro del sustrato y esta parte inferior permanece inserta en el sustrato. La parte superior es donde se expone a la corriente y ahí están los tentáculos con los cuales capturan el plancton o los organismos de los cuales se alimentan, siempre con el mismo sistema. Hay unos dardos que se disparan, esos dardos tienen veneno y capturan a las presas, ¿no? A la izquierda abajo vemos un mixozoario, Myxobolus cerebralis. Este bicho es terrible. Es un hidrozoario, pero que durante... Ya va, un segundo que llegó gente a mi casa, un segundo. Bueno, es que me llegó la familia. Bien, entonces les decía que las esponjas de los mixozoarios, estos son esponjas de mixozoarios, pueden invadir el hígado, el cerebro de otros organismos vertebrados, como por ejemplo los peces, truchas. Podemos encontrar estos mixozoarios. Durante mucho tiempo se sabía que existían y causaban terribles enfermedades en las instalaciones de cultivo, pero no se sabía qué eran.
hasta que se descubrieron que tenían nidarios, tenían nidocistos que solamente los hidrozoarios tienen, ¿no? Entonces es un hidrozoario parásito. Aquí vemos la velela, es un animal que tiene, es una medusa que tiene arriba una vela que permite que el viento la proyecte. La que me atacó no es esta, es la Aurelia. No, Aurelia ahorita no. La que me tocó es la fragata portuguesa, que no sé si tengo fotos aquí. Bueno, no la tengo, pero es el mismo grupo de la velela. Ambas son terribles. A la derecha, una altomedusa. Vemos lo bonito que luce. Abajo la cubomedusa Carita marsupialis. Esta es la más terrible de todas, ¿no? Estos nematocistos de este animal puede atacar al hombre y matarlo. Y el sifozoario, la Ciaea capilata, vimos también una foto de ella al comienzo, ¿no? Bien, entonces, ya va, me voy a ir para un cuarto y poder trabajar porque si no, no nos van a dejar de dar clase. Es cierto, lo puedo hacer. Clase con ustedes aquí. Ábreme, por favor. Silla, silla. Discúlpenme, pero me tuve que venir a un cuarto porque mi familia pues hace ruido y no me deja dar clase. Entonces, los nidarios son un grupo de animales más primitivos con células constituyendo tejidos. Uno es el tejido contráctil que actúa como si fuera músculo. Las células nerviosas están organizadas en un tejido llamado red nerviosa, que se ramifica por todo el cuerpo y controla el tejido contráctil, generando movimientos y comportamientos de alimentación. Sin embargo, la mayoría de los nidarios carecen de órganos reales y no tienen cerebro. Aquí, a pesar de la variedad de formas, todas ellas son variaciones de dos configuraciones corporales básicas. Entonces vemos un pólipo que tiene entonces un pie, está fijo en el sustrato. Este sustrato puede ser suave o... no quise decir eso, sino que en el caso de una anémona, vemos que la anémona está fijada en un sustrato y toda ella es suave, pero el coral está encajado, esta misma estructura, pero encajado en una estructura de carbonato de calcio secretada por la pared corporal. Entonces la anémona normal no secreta nada rígido, simplemente ya está sostenida sobre un sustrato fijada. El coral secreta una estructura de carbonato de calcio que forma esa gran piedra que va creciendo y va formando arrecifes, ¿no? Entonces vemos la boca, no hay ano, revestimiento de la cavidad gastrovascular, y la cavidad gastrovascular y un tentáculo, ¿no? Entonces vemos que tiene pocos tejidos, pocos órganos, y luego entonces el otro tipo, medusa. La medusa tiene lo mismo, pero el anterior, pero inviértanlo. Entonces tiene la boca, una cavidad gastrovascular, un tentáculo y un revestimiento de la cavidad gastrovascular, una pared corporal y una estructura sólida que le da rigidez y le permite nadar. Esta medusa, estos tentáculos se van a contraer rítmicamente y le permite navegar. El cuerpo acampanado de la medusa flota en el agua y se deja llevar por las corrientes al tiempo que arrastra sus tentáculos tras de sí como si fueran múltiples cañas de pescar. Tanto los pólipos como las medusas se desarrollan a partir de dos capas germinales, el endodermo interior y el ectodermo exterior. Entre estas capas hay una sustancia gelatinosa. Los pólipos y las medusas tienen simetría radial y las partes del cuerpo están arregladas formando un círculo alrededor de la boca y la cavidad digestiva. Este arreglo favorece mucho a estos animales sésiles a que floten libremente porque les permite responder ante la presencia de una presa o de cualquier otra amenaza proveniente de cualquier dirección.
ciclo de vida de los nidarios incluye etapas tanto de pólipo como de medusa. Sin embargo, algunas especies viven solamente como pólipos y otras exclusivamente como medusa. La reproducción varía considerablemente entre diferentes tipos de nidarios. Un patrón común es que los pólipos comúnmente se reproducen de forma asexual por gemación, lo que da origen a nuevos pólipos. Sin embargo, la gemación originará medusas en vez de pólipos. Una vez que una medusa crece y alcanza la madurez, puede liberar gametos, espermatozoides y óvulos en el agua. El cigoto se desarrolla en una larva ciliada que nada libremente, se llama plánula. Con el tiempo, la larva se establece sobre una superficie dura donde se desarrolla en pólipo. Es decir, que los corales, las medusas, los hidrozoarios en general, tienen reproducción sexual, forman plánulas y la plánula puede desplazarse con las corrientes. Entonces, de esta manera, el coral que es sésil puede trasladarse a grandes distancias producto del traslado, el acarreo con las corrientes de las plánulas. La alimentación. Los nidarios son depredadores, pero no cazan activamente. Esperan que su presa toque los tentáculos y se disparan los dardos de los nidocistos. Aquí vemos arriba un disparador, una célula, una extensión de la célula, el disparador, el filamento enrollado, y luego vemos cómo vemos los núcleos de las células epiteliales y del nidocisto. Entonces, este filamento enreda a la estructura o se clava en la piel. Algunas veces tiene veneno y es sumamente irritante, ¿no? Al más leve contacto con el disparador, una estructura dentro de un nidocisto expulsa violentamente un filamento envenenado que puede penetrar en la presa. El veneno del nidocisto puede ser mortal. La presa es llevada a un saco digestivo, la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas secretadas en el interior de esta cavidad desintegran parte del alimento y después tiene lugar una mayor digestión dentro del revestimiento celular de la cavidad. Puesto que la cavidad gastrovascular tiene solamente una abertura, el material de digerir es expelido a través de la boca cuando termina la digestión, ya que no hay ano. Entonces vemos que la digestión es parcialmente extracelular y luego termina siendo intracelular una vez que las partículas finas están disponibles para que las células epiteliales de la cavidad gastrovascular las incorporen dentro de su estructura y las terminen de digerir y formar entonces los aminoácidos, los ácidos grasos y los monosacáridos que requiere el organismo para alimentarse. Aquí está el bicho. Este es el que me atacó. Los grupos nidarios. Tenemos entonces los hidrozoarios, los isofozoarios y los antozoarios. Los antozoarios son los corales calcáreos o los corales suaves. Las hidrozoarios son las hidras que tienen una fase tipo pólipo y una fase tipo medusa. Los isofozoarios solamente son medusas, como vemos aquí, esta fisalia, vemos que tiene una cresta que funciona como vela, ya les decía que era parecida a las velelas, tiene un neumatóforo que está lleno de nitrógeno, tiene luego los gonozoitos para la reproducción y gastrozoitos para la digestión, luego tiene los daquilozoitos, son pólipos para localizar y capturar presas, y los tentáculos enrollados son los que tienen las estructuras venenosas, ¿no? Entonces, estos tentáculos, ya les dije, se desprenden y me atacaron. Bueno, me atacaron, no, me tropecé con ellos y me fregaron la pierna. Aquí vemos los hidrozoarios, vemos una hidra. La hidra tiene una fase tipo pólipo, que estamos viendo aquí. Ella tiene parte de reproducción asexual. Vemos que se desprende una pequeña hidra de la base. La milépora es un hidrozoario también, este se llama el coral de fuego, lo conseguimos. Aquí en Ecuador no va a haber corales. No hay en la costa pacífica de América, lo hay en la costa atlántica de América. Por alguna causa no tenemos corales aquí. La mesoglea no tiene células, ya dijimos que vamos a ver de nuevo la mesoglea en una fase, en una lámina anterior. Ven aquí, tenemos la pared corporal, la mesoglea
que está pintado de verde oscuro, y luego tenemos el revestimiento de la cavidad gastrovascular. Entonces, entre la pared corporal y la cavidad gastrovascular está la mesoglea, que no es celular, es simplemente un material secretado por estos epitelios. Entonces, la mesoglea no tiene células, no hay nidocitos en la gastrodermis, las gonadas son epidérmicas, y los huevos y el espermatozoide son vertidos al exterior. Y ellos se fecundan en el exterior y forman la larva plánula. No hay nidocito en la gastrodermis, significa que en la parte interior de la célula, de la gastrodermis, no hay nidocitos, los nidocitos van a estar solamente en los tentáculos. Aquí vemos el ciclo de vida de los hidrozoarios. Dice, algunos ciclos biológicos de los hidrozoarios aquí vemos arriba a la derecha, la fase medusa. Ella produce espermatozoides y óvulos que se fecundan y forman la plánula, y esta plánula forma una medusa, y la medusa le da origen luego, bueno, sigue siendo una medusa, ¿no? Es una medusa juvenil. En el caso de aquí vemos un ciclo que tiene la fase doble. Tenemos una medusa que me produce espermatozoides y óvulos, me forma el huevo, la plánula me da un pólipo, y el pólipo me produce más medusa. Entonces, tenemos la fase sésil, que es pólipo, y la fase medusa, que es de vida libre. En el último caso, tenemos un organismo como la hidra, que no tiene medusa, solamente tiene el pólipo, puede haber un pólipo hembra, un pólipo macho, le da origen a los espermatozoides y óvulos, el huevo se desprende y me forma otro pólipo. El pólipo también tiene reproducción asexual, que la estamos viendo acá, que surgen como gémulas, igual que veíamos en las esponjas. Aquí vemos la ovelia, un ciclo de la ovelia, otro hidrozoario. Entonces, vemos que tiene la fase pólipo, la medusa, huevo, plánula, y otra vez la fase pólipo. Internamente vamos a ver lo mismo, ¿no? Vemos que tiene una estructura, un hidrocaule, que es un pedúnculo, tiene una cavidad gastrovascular con el que nutre a toda la colonia. Vemos que tiene entonces unos tentáculos, el gastrozoide, que son los tentáculos que capturan el alimento. Este alimento llega por la boca a la gastrodermis, y esta gastrodermis pues está compartida con el resto del organismo. Aquí vemos una foto de una aurelia. La aurelia es una de las medusas más comunes. Ella no tiene, que yo sepa, no tiene fase pólipo. Vemos que tiene entonces una epidermis, una gastrodermis y una mesoglea que no es celular. Vemos filamentos gástricos. Aquí, a diferencia de los hidrozoarios, los isifozoarios sí tienen filamentos gástricos con nematocistos internamente. Esto separa a los hidrozoarios de los isifozoarios. Aquí, la aurelia tiene esta característica, que tiene una fase pólipo y una fase medusa. Entonces, la medusa es muy grande. Pues yo he visto aurelias que es como un plato, ¿no? Debe tener como 30 centímetros de diámetro. Ella produce espermatozoides y óvulos que forman los huevos, el huevo forma la plánula da origen a un esifistoma. El esifistoma es tipo pólipo chiquito, es difícil distinguirlo en el sustrato. Él forma, fíjense cómo se forman las pequeñas medusas, es como un estróbilo, donde vamos a tener un montón de medusitas, una dentro de otra, y ellas se van desprendiendo progresivamente y van formando entonces la medusa adulta. Vamos, finalmente, los antozovarios son los corales. No sé ni qué hora es, para que no se me pase. Son las
5:30, todavía me queda media hora. Entonces, tenemos el coral, veíamos que es un pólipo, pero como una anémona, pero que está incrustado en una estructura pétrea de carbonato de calcio secretada por la epidermis. Aquí vemos entonces, tenemos unas septas, unos tentáculos, filamentos septales y la lámina de conexión. Es decir, que lo que parece una piedra, que vemos, lamentablemente no tenemos corales aquí, pero si estuviéramos en el Caribe o en algún país que tenga corales, como Australia, por ejemplo, que tiene los corales más grandes del planeta, los tiene Australia, la gran barrera de coral. Uno ve una piedra que puede tener a lo mejor 3 metros de diámetro. Son de color verde, no son así colores muy bonitos, son verdes o marrones. El color verde, ellos son blancos, los corales son blancos, pero como están en asociación con los dinoflagelados que son verdes, entonces le dan color verde al coral. Entonces vemos que tiene unas hendiduras dentro de la piedra donde encajan parte del cuerpo del coral. Ellos tienen los tentáculos con los cuales se alimentan, el alimento es atrapado con los nematocistos, ingresa a la cavidad gástrica y de aquí pues se digiere y es expulsado, igualito que veíamos con las medusas, ¿no? Solo que en el caso de los corales, la mayor parte del alimento no viene de la alimentación directa, sino viene de la asociación con zooxantelas. Aquí vemos un coral suave, vemos que tiene pues, los tentáculos, la misma estructura, ¿no? La estructura de una medusa, vemos los tentáculos, la boca, el filamento septal, vemos las gónadas y una estructura secretada, así como el coral generaba una piedra, aquí va a generar un bastón de otro material que no es carbonato de calcio, pues esto es suavecito, esto se mueve como si fuera una palmera con el viento, ¿no? Esto es solo que con las corrientes, ¿no? Un grupo de nidarios, los corales, tiene una especial importancia ecológica. En muchas especies de coral, los pólipos forman colonias y cada miembro de la colonia secreta un esqueleto duro de carbonato de calcio. Los esqueletos persisten mucho tiempo después que muere el organismo y sirven como base para que otros individuos se adhieran a ellos. El ciclo continúa hasta que después de miles de años se forman arrecifes de coral masivos, sobre todo en zonas tropicales de aguas claras. Estos corales forman asociaciones simbióticas con protozoarios flagelados, llamados zooxantelas, que al asociarse al pólipo pierden el flagelo. Aquí vemos un arrecife en crecimiento, vemos cómo el animal vivo está en el exterior del coral. Es lo que va secretando las capas de carbonato de calcio y vemos cómo el coral pues, va creciendo progresivamente. En el caso de los otolitos de los peces, tendríamos un fenómeno similar, porque cada día el pez come y deposita carbonato de calcio en todos sus huesos, y en el otolito, como un hueso más fino, como un hueso del oído, pues podemos ver fácilmente estas curvas de crecimiento. En el coral, pues podemos hacer un corte y vemos cómo el coral ha ido creciendo. ¿Qué pasa cuando el coral que está en el exterior, el animal vivo, el resto está muerto, ¿no? El resto simplemente son crecimientos que tuvo cuando estaba de ese tamaño, ¿no? Entonces, cuando el coral es sometido a una tensión, ya sea por elevación de temperatura, por exceso de sedimentos en el agua, las zooxantelas tienden a perderse y el coral se pone blanco. Se llama blanqueamiento de corales. En la medida que el coral tiene menos zooxantelas, pues crece más lento y eventualmente pues va a crecer pues con mucha lentitud, porque solamente va a depender del alimento que él se procura, y ya sabíamos que el 60% de esos alimentos venía de las zooxantelas. Entonces, el blanqueamiento de corales se ha incrementado en los años recientes, producto de varios fenómenos, entre ellos la descarga de ríos, que aumentan la turbidez en el agua, o el calentamiento producto del calentamiento global. Aquí vemos unas imágenes muy bonitas del Mar Caribe, vemos acroporas,
y otros corales que no son acroporas, pero que están allí pues presentes. No, fíjense que la mayoría de los corales o son verdes o son marrones, producto de las zooxantelas que están asociadas con ellos. Aquí vemos algo que no son corales, algo que también son almejas. Esto que está aquí parece una almeja. Esto es una esponja. Aquí hay anémonas. Aquí hay anémonas. Ven estas anémonas coloniales. Y esto que está aquí es un poliqueto. Finalmente, nos dedicamos a los mixozoarios. Estos organismos terribles que son parásitos y que durante mucho tiempo no sabía qué eran. Los mixozoos, del griego moco, animal, son una clase del griego moco, o sea, animales moco. Son una clase de animales parásitos microscópicos con más de 2000 especies clasificados durante mucho tiempo como protozoos dentro de los esporozoarios, con el nombre Myxosporidia. Se han clasificado actualmente en una clase nidaria y se cree que provenían de animales pluricelulares muy simplificados. Actualmente los mixozoos son animales ameboides unicelulares de esporas pluricelulares. Muchos mixozoos tienen un ciclo de doble hospedador, en el que una fase en un pez sucedería a una fase en un anélido o un briozoario. La parasitación o el parasitismo ocurre por esporas con válvulas que contendrían uno o dos esporoblastos y una o dos cápsulas con filamentos que anclarían la espora al hospedador. Se liberarían unos esporoblastos móviles ameboides que penetrarían en los tejidos del organismo anfitrión, desarrollándose como uno o varios plasmodios. Algunos núcleos después se aparearían, uno se tragaría al otro para formar nuevas esporas. En estructura y apariencia, las cápsulas polares se parecen a los nidocistos de los nidarios. Por eso muchos biólogos los consideran nidarios que habrían simplificado su estructura como adaptación al parasitismo. De hecho, se han llegado a encontrar ciertas conexiones genéticas con Polypodium, un nidario parásito del esturión de posición incierta. Recientes estudios filogenéticos con ARN ribosómico 18S indican que algunas de las especies de ese grupo pertenecen realmente al orden Tragilina de la clase Hydrozoa. En 2015, un estudio reveló que los mixozoos son en realidad nidarios extremadamente reducidos en tamaño y con un genoma simplificado. Están agrupados en dos conjuntos, Myxosporia y Actinosporia. Aquí vemos a la izquierda el Triapinomyxon, estadio de Myxobolus cerebralis, un mixosporio de la trucha. Bueno, aquí vemos los cuerpos polares, vemos el esporoplasto, las cápsulas polares, vemos que se parece a un nidocisto, ¿lo ven? Y aquí lo comparo con un filamento disparador, ¿no? Invaden tejido del hospedero como la vesícula o la vejiga urinaria o el riñón de los peces. Bueno, aquí vemos los daños que causan en los peces, vemos la cantidad de pápulas que le salen a esto parece una lisa. Aquí vemos los ojos, cómo le invade la parte dorsal, cómo le salen en el cuerpo, las pápulas. Y aquí vemos las branquias también, o se ven afectados, y aquí vemos lo que les mostré antes, estas cápsulas polares del esporoplasto, aquí lo vemos. Actinosporias son mayormente parásitos de invertebrados como la lombriz de tierra y los sipuncúlidos. Vemos que pasa en una etapa en el anélido, vemos cómo las esporas pasan dentro del cuerpo del anélido, van evolucionando hasta que se forman, se liberan al agua y van a invadir el cuerpo de los peces. Sí, me quedan 20 minutos. Bien, entonces el grupo de los ctenóforos se parecen, se consideran plancton gelatinosos, pero no son nidarios porque estos tienen ano.
Las aproximadamente 150 especies de ctenóforos con simetría radial tiene semejanza superficial en apariencia con algunos nidarios, pero forman un linaje evolutivo diferente. La mayoría de los ctenóforos miden menos de 2,5 centímetros de diámetro, pero algunas especies pueden crecer a más de 1 metro de diámetro. Los ctenóforos se mueven mediante cilios que están ordenados en 8 hileras, conocidas como paletas natatorias o peines. Aquí lo pueden ver, lo pueden distinguir arriba, cómo se ven los peines. Aquí también abajo ven los peines que la luz es descompuesta en los colores elementales y parecen unos tentáculos coloreados, ¿no? Aunque la mayoría de los ctenóforos no tienen color y son transparentes o translúcidos, la luz que se dispersa por el movimiento de los cilios de los peines puede parecer como 8 coloridos arcoíris, siempre cambiantes a lo largo del cuerpo del ctenóforo. Eso tiene 8 tentáculos. Aquí, bueno, la morfología de los ctenóforos, vemos entonces el polo anal, vemos la boca en el otro extremo, vemos que tiene un estómago o infundíbulo. El estómago puede ser formar lóbulos. Tiene un estatocisto, que es una piedrita que le permite identificar cuál es la posición que tiene con respecto a la gravedad. Luego tiene un orificio de la vaina tentacular porque tiene 2 tentáculos. Fíjate que los tentáculos sobresalen y tiene, pues, los tentáculos como tienen los nidarios. En ese sentido se parece mucho, ¿no? Ambos son gelatinosos. Y luego tienen los 8 peines con los cilios que le dan ese carácter tan colorido, aparentemente colorido, porque es lo que produce la difracción de la luz. Como los ctenóforos son carnívoros, la mayoría de las especies flotan en aguas costeras o de mar abierto y comen pequeños animales invertebrados, en algunos casos incluidos otros ctenóforos más pequeños, que capturan mediante tentáculos pegajosos. Los ctenóforos carecen de células punzantes que caracterizan a los nidarios. Es decir, ellos los atrapan con los tentáculos y se los tragan. Aquí tienen entonces una variedad de ctenóforos, algunos coloreados, como este rojito, por ejemplo. Casi todos los ctenóforos son hermafroditas. Cada individuo libera tanto espermatozoides como óvulos al agua circundante. Los óvulos fecundados flotan libremente en el agua hasta que emergen las larvas y gradualmente se desarrollan hasta llegar a nuevos ctenóforos adultos. Aquí vemos este Dobrachium sparse, un ctenóforo de imagen obtenida de 3.900 metros en Puerto Rico. Esto fue en el 2015. Vemos que tiene los 8 canales, los tentáculos y pues fue capturado casi a 4.000 metros de profundidad. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta antes de instalar las láminas? Ya sea con los nidarios o con los ctenóforos. Profe, ¿y a la lisa se muere con eso que le hacen? La lisa. Sí, con esa de ahí se muere. La veo vivita. ¿O sí vive? Eso ahí le voy a preguntar. Sí vive, sí vive. El problema es que le afecta la morfología y la venta pues se ve afectada, ¿no? Pero es posible que cuando le dañan los riñones, la lisa pues fallezca. Pero estas estructuras que vemos que le rodean la boca, esa la limita en la alimentación. Y es posible que como parásito pues le cause daños, pero no los mate, no mate a la totalidad, pero los afecta en su morfología. Profesor, ¿y para el consumo hay que limpiarle primero los parásitos o no le afecta nada? No, a nosotros no nos afecta, ¿no? Que yo sepa, no tenemos, esto no está reportado como daño a los hombres. Normalmente cuando uno come peces, uno los limpia, le quita las branquias, le quita la cabeza, le quita la cola, le quita el intestino, que es donde están los parásitos mayormente. Los parásitos intramusculares son otro tipo de parásitos. Lo vamos a ver cuando veamos nemátodos. Anisakis es un nemátodo que invade peces y invade los músculos de los peces y a través de el consumo poco cocido de pescado, que ahí viene el problema de comer ceviche. Que si el pez estaba contaminado con anisakis, el ceviche no
no va a matar, el limón no va a matar al parásito. Lo que mata al parásito es la congelación. En algunos países exigen que el pescado esté previamente congelado durante al menos 24 horas para ser comercializado. De esa manera se reduce, no creo que se elimine, porque habría que esperar 48 horas para estar seguro de que todos los parásitos estén muertos. Pero el pescado tiene que estar congelado. Entonces no podemos consumir peces frescos por el riesgo. Aunque te digo, aquí en Ecuador, pues yo me imagino que la parasitemia debe ser alta, ¿no? Si evaluáramos la población de Ecuador con la población de países donde no se come ceviche. Y veríamos cuáles tienen más parásitos en su intestino. Les pregunto, ¿por qué es importante conservar los corales? Porque son barreras en contra de, en este caso, de las, ay, ¿cómo que se llama? De las tormentas también, sirven como barrera frente a algunas de esas, ¿no? ¿Es correcto? ¿Qué otra comunidad biótica marina también hace efecto de barreras contra las tormentas? Los manglares quizás. Los manglares, correcto. Tanto los manglares como los corales forman barreras que dificultan o disminuyen el efecto de los huracanes y de las tormentas en general, ¿no? Las marejadas, las olas, cuando rompen contra los corales, pues pierden energía y afectan mucho menos las poblaciones que están detrás de la costa, ¿no? Pero la destrucción de los corales implica pérdida de protección. Además, ¿qué otra ventaja le da el coral al ambiente marino? En cuanto a diversidad, ¿cómo comparan ustedes una playa arenosa y una playa donde haya corales? ¿Dónde hay más bichos? ¿En una playa donde hay arrecifes o una playa arenosa? Los arrecifes. En los arrecifes, por supuesto. Aquí no tenemos corales, no tenemos arrecifes de coral, pero tenemos arrecifes de piedra. Cerca de Aramijo hay varias comunidades de arrecifes donde los profesores y estudiantes de la facultad han hecho estudios, han hecho tesis. Seguramente hay muchas langostas, hay muchos tiburones, porque las piedras, ¿qué le provee el arrecife a las comunidades? ¿Por qué la diversidad aumenta tanto cerca de los arrecifes y cerca de los corales? Compara una playa arenosa y una playa llena de piedras grandes, ¿no? ¿Dónde hay más refugio para esconderse? En las piedras grandes. Claro, entonces el hecho de que yo tenga más refugio significa que puedo tener mayor densidad de animales porque los depredadores no los van a ver o van a tener más dificultad para verlos. Entonces ya solamente por ese hecho de darle diversidad estructural a un ambiente, los arrecifes van a constituir comunidades de mayor diversidad. De hecho, los arrecifes de coral son las comunidades de mayor diversidad del planeta. Yo creo que pocas comunidades van a adquirir una diversidad como esta que están viendo en la foto. Prácticamente todo el espacio está ocupado por alguien, ¿no? Entonces, cuando llegan las tormentas, algunos de estos organismos son eliminados y ese espacio pues, pasa a ser ocupado, porque si no, tendríamos un espacio más homogéneo, ¿no? No tan diverso como vemos acá. Entonces, las perturbaciones ambientales permiten que la diversidad se mantenga. ¿Algún otro comentario? Bueno, el deber de los protozoarios ya me lo mandaron, ¿verdad? Que no lo he bajado a la hora virtual. Irving, tú mandaste el deber ya de los protozoarios, ¿ya lo subiste? Sí, profesor, en mi grupo y yo ya lo subimos. Ok.
Espero que lo hayan subido en Word. Hay algunos estudiantes que lo subieron en PDF, pero me escribieron y me dijeron que lo iban a subir, me lo iban a mandar a mi correo en Word. Es que si es en PDF, no lo puedo corregir, simplemente no le puedo hacer observaciones. Si acaso, sobre todo si cometen errores ortográficos o las cosas están mal enunciadas, la bibliografía está mal planteada, yo tengo que poder corregir en los deberes. Y si lo hacen en PDF, pues no lo puedo corregir. Por eso es que les pido que lo hagan en Word. Profesor, en este caso, como la tarea no había expirado, yo lo había enviado en PDF. Borré lo del PDF y la subí como Word. No pasa nada, ¿no? Perfecto. No, en absoluto. No, lo único que si no lo pudieron corregir, enviármelo en Word, me lo envían a mi correo. Lo importante es tenerla, que yo lo pueda corregir y que tengan la nota. Tiene que aparecer en el aula virtual por razones administrativas, que yo tengo que mostrar que he puesto los deberes y que ustedes los han respondido. Bueno, jóvenes, ¿no hay alguna otra pregunta? Veo que no se han enfrentado con estos bichos que tienen esos tentáculos peligrosísimos. Pero ya lo saben, si ven, ven estos organismos en la playa, pues procuren no tocarlos. Ya los conocen, saben que tienen los tentáculos, para qué sirven esos tentáculos y lo agresivos que son, ¿no? A mí sí me han picado varias veces. Sí. Yo sé que en el murciélago, una vez mi familia estaba allá y no había ningún anuncio en la playa que dijera no se bañe porque la playa está llena de anémonas. De medusas, a ver, de medusas. Y mi familia llegó a la casa, pero hecho un asco. La espalda toda llena de marcas de los tentáculos de estos bichos. Realmente las autoridades deben poner orden y cuando la playa del murciélago está llena de medusas, pues debe decir a la gente no se bañe porque se va a afectar. Y no le dijeron nada. Profe, esto muchas veces también es falta de conocimiento, porque en la playa de Murciélago cuando pasan estas incidencias, por lo general ponen la bandera roja general en la playa, que significa que no ingresen al mar porque está peligroso, por algún motivo. En tal caso puede ser por aguaje, oleaje o por animales marinos como estos que se presentan en las orillas. Claro, pero entonces, bueno, a lo mejor que mi familia son unos irresponsables y se metieron, pero volvieron, te digo, hecho un asco. Era impresionante ver la espalda. Bueno, jóvenes, faltan 10 minutos. No sé, si no hay preguntas, entonces suspendemos la clase. Un tema interesante, estas especies se comercializan. Los asiáticos explotan. Vamos a ver si la ven. Esta medusa es explotada comercialmente, se captura con redes, se lava, se seca y se exporta a Asia. ¿Cómo se la comen los chinos? Todavía no he podido averiguar, pero cuando lo averigüe se los cuento. Me imagino que sé que la lavan con hidróxido de sodio. Les voy a mostrar, eso sí lo tenía guardado. Les voy a mostrar un escrito que tomé hace poco de un periódico donde entrevistaban en Nicaragua a unos exportadores de medusas. El país de España. Ya, deja que aparezca. Ok. Oye, pero quité la foto.
melaje. Entonces es una... A ver si la puedo ampliar. No. A ver si la logro conseguir en Google. Comparto la imagen del País, es un periódico importante de España. Vamos a ver si me permite. Ok, ven las medusas en la mano de las personas. Kevin o Irving, ¿lo están viendo? Sí. Dice, medusas que alimentan a chinos y Sí, se ve. dice, medusas que alimentan a chinos y empoderan a madres de familias indígenas. Más de 4.500 mujeres salvan la delicada economía familiar en la Mosquitia, Honduras, gracias a la pesca, exportación de los nidarios, un producto gourmet demasiado demandado por la alta cocina asiática, ¿no? Entonces aquí ven a las damas procesando las medusas. Dice, hace 8 años que a los hijos de Betsy Melado Wood no les falta un solo cuaderno y apenas unos meses consiguió ahorrar lo suficiente para comprar su propio cayuco y una atarraya para pescar langosta, camarón y sobre todo medusas. Gracias a la recolecta y exportación de este pequeño nidario ha entrado un segundo sueldo en la modesta familia Melado. Y es ella quien lo gestiona. Sonríe al otro lado de la pantalla sin esconder su alegría. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. Como ella, cerca de 4.500 mujeres indígenas de la región de la Mosquitía, al noreste de Honduras, han impulsado durante años la economía local gracias al mercado asiático que demanda este producto como plato gourmet. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha paralizado por completo las ventas en el extranjero en plena temporada de pesca. Hay medusas desde agosto, pero no hay compradores. No sé qué vamos a hacer, nosotras dependemos de esto, lamenta la pescadora. En este pequeño pueblo costero de 104.000 habitantes, nadie come medusas. A 14.000 kilómetros de allí, en países como China, Japón y Corea, este animal es un selecto ingrediente que se prepara tanto seco como temperado y en salsa. No, 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 repite Wendy Paulisto entre risas y con una muesca de rechazo impregnada en la cara. Lo hemos probado por saber qué es lo que se come allá, explica la secretaria de la Junta Directiva de Pescadores de Medusa de Yarauvila. Pero aquí no es típico, reconoce. Luz Grandís, coordinador del programa Prahuanca de ayuda a acción para el desarrollo de la Mosquitía, sabe que el escaso consumo es un factor positivo. Todo lo que se produce se exporta. Estas familias venden de media unas 1.000 toneladas de medusas y generan al país cerca de 2,5 millones de dólares al año, más de 2 millones de euros. El negocio de la medusa es la promesa de futuro y crecimiento de una de las regiones más empobrecidas de Honduras, que además sufre de primera mano los estragos del cambio climático. En el país centroamericano, el 76% de la población vive en una situación de pobreza, según un informe de la Ayuda en Acción. Esta ONG lleva 3 décadas impulsando el desarrollo de las minorías, que representan el 12% de los hondureños. Las manos se les mueven solas, cuentan paso a paso el minucioso proceso que realizan durante las 105 días que dura la campaña al año, como si tuvieran el animal delante. Hay que separar el piñón de la campana y limpiarlo bien, así para quitar las babas y la arena que se le queda dentro.
explican entre gestos. Después le echan alumbre, un sulfato de aluminio que elimina el veneno de la medusa y permite su consumo. Y más adelante, salmuera, una mezcla de agua y sal. Lo dejamos así, 48 horas como mínimo, cuenta melado. Se deshidrata, se empaqueta y se manda a la planta en la ceiba. Y desde ahí se exporta a Asia y Europa. Entre que se pesca en la costa hondureña y están listas para mandar al comensal en Pekín, pasan cerca de 15 días. Por cada jornada, estas mujeres reciben entre 7 y 8 euros. El negocio de la medusa no es nuevo en la zona, pero sí el liderazgo indígena, sobre todo en las mujeres de la comunidad mosquitía. A Grandis aún le sorprende lo mucho que ha cambiado todo en los últimos años. Antes llegaban compradores orientales y había alguna producción pequeña. Hoy hay 13 empresas en el territorio y todas llevan familias indígenas. Cuenta con videollamada. Ayuda en Acción atiende a la explotación del 60% de la producción local y se encarga de tener las redes entre empresarios y coordinarlos con el mercado. Ahora no dependen de que vengan los asiáticos. Las medusas son trabajo de mujeres. Para Wilders Rodríguez Wood, facilitadora de la cadena de pesca impulsada por Ayuda en Acción, la clave está en el desempeño de ellas, su precisión y rapidez en las tareas de maquilado. Las convirtieron en mejores candidatas que los hombres. Ellos se encargan de pescar y una vez pisan tierra firme, las medusas son trabajo de mujeres. Muchas de ellas son madres solteras, esposas de buzos lisiados o jefas de hogar. Ellas llevan el sustento diario y sienten que están haciendo algo por el futuro de su familia. Esto las emociona. La gestión de dinero también es diferente en manos de ellas. Cuando eran los hombres los que cobraban, a casa llegaba lo que sobraba de la bebida o el juego. Dice Rodríguez, desde que lo dosifican ellas, muchos niños pueden estudiar, comen y viven en mejores condiciones. Bueno, para terminar la clase de hoy, esto es una mezcla de trabajo social y explotación pesquera. Vemos que los hombres tienen unas funciones, las mujeres otras. ¿Qué pasaba cuando eran los únicos que llevaban el sustento a la casa? Eran los hombres y parte del dinero pues se iba en vicio. Y ven que ustedes futuros inspectores de pesca, pues les toca lidiar con problemas sociales y problemas biológicos. Por eso me interesó leerles el artículo completo, que se los voy a pasar a sus correos para que lo tengan. Bueno, jóvenes, ya son las 6. Nos vemos entonces el día lunes en la tarde. Gracias. Listo, profe. Gracias. Gracias, profesor. Ya, profe.